En este acto nos acompaña el reconocido sociólogo y comunicólogo, el doctor Adalit Contreras, y en representación del doctor Francisco Sierra, director general de CIESPAL, está el doctor Javier Moreno, director del área de investigación. La moderación estará a cargo de Gabriel Giannone, coordinador editorial de la revista Chasqui. La historia de Chasqui es muy rica y esperemos a partir de esta nueva publicación poder hacer honor a esa historia. Este es el segundo número de una nueva época editorial, donde hemos cambiado el formato, hemos cambiado alguna disposición de las secciones, se ha creado la sección monográfico, que tiene una temática particular, tiene un tema central. La revista tiene 4 secciones de artículos científicos. La sección Tribuna, en este caso, publica un artículo de la reconocida académica argentina María Cristina Mata. Luego está la sección monográfica, que es el tema central de la revista, que en este caso es Comunicación e Integración desde el Sur. Y tenemos la sección Ensayo e Informe, en el que intentamos rescatar distintas formas de la expresión académica escrita en comunicación. Bueno, ahora le voy a dar paso a Javier Moreno, que va a presentar el trabajo del editor de la revista, director general de CIESPAL, Francisco Sierra Caballero. Voy a presentarlo a Francisco Sierra, aunque él no es Francisco Sierra. Sepamos disculpar las diferencias, él tiene un acento español parecido, pero no lo es. Francisco Sierra es director general de CIESPAL y editor de la revista Chasqui, catedrático de Teoría de la Comunicación e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina. Es director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social y editor de la revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación, redes.com. Experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión Europea, ha impartido clases y conferencias como profesor invitado en prestigiosas universidades de toda América Latina, además de los más prestigiosos centros de investigación y universidades de España, Portugal, Francia e Italia. Es autor, entre otras publicaciones, de Políticas de Comunicación y Educación, Crítica y Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y Elementos de Teoría de la Información. Es fundador y vocal directivo de Relaciones Internacionales de la Asociación Española de Investigadores de la Comunicación. En la actualidad es presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC, y presidente en funciones de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas en Comunicación, CONFIERCOM. Entonces, sin más demora y disculpando su presencia y también lo que yo no pueda aportar acerca de los contenidos que no son míos, pues procedo a la lectura de la editorial del número de la revista Chasqui que se denomina La Utopía de la Comunicación, una mirada desde América Latina. Todo producto social, al igual que todo conocimiento sobre la realidad, debe ser considerado históricamente y aún más ilustrado económica y políticamente. Así, la comunicación para la integración regional en América Latina solo es posible concebirla desde el Frente Cultural de Lucha y Construcción de un imaginario o relato de la patria grande. Si algún valor tiene la reconstrucción de lo pasado es justamente la de cumplir una función vicaria de mediación sobre los mundos de vida, dirimiendo la proyección en todo momento de lo real desde las potencialidades imaginadas y presentes. Este y no otro es el sentido de la utopía y de la libertad informativa como realización cultural en el ejercicio de autodeterminación sociopolítica, como un ejercicio de palingenesia, como la construcción, en otras palabras, de lo social desde lo colectivo, como un pensamiento y una acción transformadora. En este sentido, la utopía es una forma de determinación de nuestro presente y posibilidades de acción, instituyendo una norma con la que medir la realidad desde nuestras aspiraciones colectivas. Toda mediación política emancipadora exige, por lo mismo, la articulación social para la transformación de las formas de organización y desarrollo cultural. Traemos a colación estas reflexiones porque iniciamos un año 2016 de celebración del 5º centenario del texto Utopía de Tomás Moro, una referencia que iluminó modelos de comunidad y convivencia republicana en todo el orbe, y cuyo neologismo, el de utopía, remite desde entonces a un imaginario de lo posible o imposible en algo así como una suerte de dirección asintótica, de ahí el sentido peyorativo de lo utópico como irreal o no materializable. El movimiento incesante de la historia demuestra, no obstante,
que aquello solo pensable es realidad en el tiempo largo de la vida de las civilizaciones. Algo similar a lo que testimonia en la Carta de Jamaica Simón Bolívar, hoy en parte una realidad incipiente en CELAC y UNASUR, además de otras estructuras e iniciativas de integración. Conviene hacer este parangón y contraste histórico porque en nuestro ámbito, hace décadas, era imposible una utopía como Telesur o procesos regulatorios como los vividos en varios países de la región. Del mismo modo, cuando el movimiento de países no alineados marcó una agenda común en UNESCO para un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, conocido popularmente como NOMIC, las lecturas del sentido común hegemónico descalificaron tales iniciativas como irreales o no materializables. El caso es que tras más de una década de aceptación por inercia histórica del principio del libre flujo de la información en las relaciones internacionales, el famoso Free Flow of Information, a principios de la década de los 70 vimos emerger un dinámico movimiento de protesta en los países del entonces llamado Tercer Mundo, coincidiendo con la expansión transnacional de la estructura dominante del poder mediático global. La conciencia sobre la escasez y limitación de recursos, canales y frecuencias en las comunicaciones transnacionales por satélite, con las que Estados Unidos inició su campaña neocolonialista a través de los proyectos de difusión de innovaciones, fue en parte el origen de la denuncia de los países del sur frente al modelo de desarrollo del Sistema Internacional de Comunicación, en su propuesta final de un sistema informativo más equilibrado y adecuado a las necesidades de reproducción de la identidad cultural. Recordemos que para entonces la cuota de participación de estos países en el Sistema Mundial de Satélites estaba desproporcionadamente restringida, merced a una creciente dependencia tecnológica y a un papel secundario en el sistema político mundial por la nueva División Internacional del Trabajo. En plena década de los 70, apenas 20 empresas privadas de componentes electrónicos monopolizaban la red comunicativa mundial, resultando que los 7 grandes países del mundo, el famoso G7, poseían el control absoluto de la información a escala global. Ante esta situación, los países marginados del reparto de frecuencias y órbitas espaciales aprobaron en 1972 la Declaración de Principios Guía sobre el uso de la transmisión por satélites para el libre flujo de la información, la difusión de la educación y un mayor intercambio cultural. Una declaración rechazada únicamente por los representantes de los Estados Unidos al considerar la propuesta un ataque directo al libre flujo de la información. A partir de este intento de conciliación entre los derechos de los países consumidores de las industrias culturales estadounidenses y las exigencias de libertad de información, los países del sur comenzaron entonces a sentar las bases de su utópica propuesta de nuevo orden internacional, el NOMIC, con toda una serie de actuaciones directas y decididas sobre el sistema dominante de la estructura internacional de la información en virtud de 3 líneas prioritarias. En primer lugar, el diseño de políticas nacionales de comunicación, previo análisis de costos y beneficios en la importación de tecnología. En segundo lugar, la política de cooperación regional para el desarrollo de alternativas al modelo económico de las naciones hegemónicas. Y, finalmente, el diseño de una estrategia proactiva en los foros internacionales, posicionando el problema de la comunicación como un asunto prioritario en la agenda pública. Esta apuesta emancipadora de los países del sur, descalificada, insistimos entonces, como utópica o contraria a las libertades de expresión, de forma similar a como hoy sucede en los proyectos de integración regional de la era Wikileaks o los proyectos de regulación a través de las políticas nacionales, da cuenta de la continuidad de un hilo rojo en la historia hacia la procuración de potencialidades realizables en América Latina. En otras palabras, la certeza de que otra comunicación es posible, que imaginar otra mediación es socialmente necesario, pues podemos una vez más imaginar el futuro, porque entre otras razones, no hemos perdido nuestra memoria histórica, es la razón del monográfico que nos ocupa, el cual constituye un programa prioritario de investigación en la actual etapa de CIESPAL, al tiempo que una prueba o constatación de la voluntad insumisa propia del principio de esperanza que pensó Bloch. Si en los años 70 Europa era la referencia de progreso por su modelo de servicio público audiovisual, hoy todo el mundo observa con interés las propuestas innovadoras de América Latina, cuyos procesos reguladores son inéditos, originales en su conformación y los más avanzados en las políticas democratizadoras de la comunicación a nivel mundial. En este marco, CIESPAL viene procurando poner en valor su patrimonio inmaterial, su historia y memoria como espacio de referencia de comunicadores, académicos y medios de información de América Latina para impulsar procesos de articulación desde una perspectiva liberadora. En sus más de 50 años de historia, es más que reconocido el papel de nuestra institución como promotora de numerosas misiones diplomáticas de estudio, formación, asistencia y apoyo a organizaciones sociales.
Esas organizaciones, sin lugar a dudas, han sido decisivas en muchos de los debates que ha vivido la región, tanto por su originalidad como por la influencia que han tenido en el escenario internacional y en los proyectos o iniciativas de integración a este nivel. En esta línea, si el lema que preside hoy nuestra institución es que la comunicación es un derecho, en los próximos 5 años Chasqui tratará de proyectar otra comunicación para la dignidad y los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos, liderando el proceso de cambio que vive la región desde un enfoque crítico, en tanto que nodo central de mediación del pensamiento, la técnica y el saber comunicacionales para el cambio histórico posible y necesario en, por y para la voluntad de integración. Si bien el contexto político neoliberal no hacía posible hasta ahora esta apuesta, durante el último lustro es evidente que ha llegado el momento de repensar la comunicación y la utopía de la patria grande, reavivando el espíritu McBride, que es el libro que inspiró el informe NOMIC. Es así que iniciamos en Chasqui una política editorial que impulsa una comunicología del sur, una comunicación para el buen vivir revolucionaria, que inspira otra práctica y pensamiento comunicacional en todo el mundo desde la explícita vocación integradora que ha venido impulsando a lo largo de su historia CIESPAL. Lógicamente, ahora en otro marco histórico y cultural, analizar las políticas públicas en la llamada sociedad del conocimiento, así como las nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía en un entorno cada vez más mediado tecnológicamente, exigen nuevas miradas y visiones no mediocéntricas o tecnodeterministas. Entre otras razones porque en este nuevo marco la ciudadanía experimenta novedosas formas de apropiación del espacio público a través de la articulación de las demandas de cuarta generación no satisfechas, como el derecho a la comunicación libre, intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa. Estas deberán ser reformuladas ya no en el marco del Estado-Nación, sino más bien en el ámbito más amplio de la ciudadanía cultural latinoamericana. La hipótesis de partida que nos convoca es, desde una mirada crítica, la alteración de la mediación de la comunicación política a través del cambio experimentado en las relaciones de fuerzas políticas y económicas del nuevo regionalismo latinoamericano y la necesidad de estudios comparados internacionales en materia de comunicación y cultura. Un esfuerzo al que intentamos dar continuidad y que, claro está, en modo alguno es nuevo o original, pues desde el informe McBride al Foro Social Mundial de Porto Alegre, de Belgrado a Buenos Aires y Sevilla, los estudiosos, comunicadores y movimientos sociales de liberación sabemos que hace tiempo otra comunicación es posible. Asimismo, que la contribución del conocimiento y su apropiación social junto a las nuevas tecnologías y sistemas de información tienen una función esencial para cumplir este empeño. Este es el espíritu, por ejemplo, que diera lugar a la Carta de Buenos Aires, que fue el origen de la actual Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, asociación internacional de investigación que en la última década ha venido trabajando en la articulación, agrupamiento y promoción de los estudios económico-políticos y las teorías críticas, recuperando el legado histórico y científico de la productiva escuela latinoamericana en la construcción de una comunidad epistémica supranacional. Hago un inciso precisamente en esta línea del pensamiento comunicacional latinoamericano. La ULEPIC, junto con CIESPAL, ha promovido el reconocimiento del profesor Armand Matelar, que precisamente en junio recibirá un homenaje en esta institución, el día 7, por su contribución al pensamiento comunicacional latinoamericano desde sus tempranos trabajos en Nicaragua y sobre todo en Chile. En esta línea, y a partir de un abordaje interdisciplinar de problemáticas y realidades tan diferentes como los derechos culturales, la economía de las industrias culturales y las nuevas lógicas de mediación del espacio público, nuestro compromiso aquí y ahora en Quito es alimentar este proceso y visión ya cultivada en iniciativas constituidas como ULEPIC. De esta manera se podrán conformar redes académicas, procesos de empoderamiento de la teoría y la práctica transformadora, a fin de sentar nuevas bases materiales que hagan posible el derecho a la palabra de las minorías y los grupos subalternos en la patria grande. El momento es del todo oportuno. El recobrado interés por las identidades y comunidades locales que nos vinculan y distinguen tienen lugar hoy. Un proceso en el que se están fijando nuevas demarcaciones culturales, formas invisibles de delimitación que establecen márgenes de libertad y restricciones, estructuras desiguales e injustas de división internacional del trabajo cultural que nos excluyen y limitan, imponiendo lógicas de reproducción que esterilizan la capacidad de nuestras culturas populares para crecer y subsistir en el nuevo dominio científico-técnico de la sociedad del conocimiento. En esta deriva lógica de distinción y ordenamiento, el reconocimiento de los lugares comunes que nos vinculan y de algún modo nos afectan debe servir para poner en valor nuestro patrimonio cultural diverso en función de un proyecto económico, político y cultural que transforme la necesidad en virtud,
Más allá, desde luego, de los muros simbólicos y las aduanas económico-culturales que mantienen aislados en una estéril diferencia los modelos y matrices de la rica biodiversidad latinoamericana, en virtud de la indiferencia ante la suerte o deriva del aislamiento del otro, retomando palabras de García Canclini, por la tradicional desigualdad y desconexión de la realidad latinoamericana en la era de las redes y la conectividad global. Por delante tenemos, en este sentido, déficits históricos que pensar. Las brechas cognitivas que atraviesan el proceso de integración, la debilidad de las políticas incipientes de comunicación a nivel nacional, la falta de reflexividad del campo académico sobre las transformaciones históricas que ha vivido y vive la región, o la hegemonía cultural del neoliberalismo como paradigma de convivencia en las democracias del subcontinente latinoamericano. Es por ello que en el marco del encuentro latinoamericano progresista abogamos el año pasado por una agenda de trabajo estratégica que es preciso impulsar desde luego también en la investigación en comunicación, contribuyendo al análisis de la geopolítica de la comunicación y el nuevo sistema internacional de información en la era Internet, a la conexión vía instituciones como CIESPAL de nodos de pensamiento decolonial y de intervención emancipadora, a la conexión de agendas para una ciudadanía sudamericana en la era digital, al diseño de redes de facultades, grupos de investigación e instituciones de referencia para el pensamiento propio, como antaño hicieran FELAFAX, ALAIC, ALER o la propia CIESPAL, al fortalecimiento de la cooperación y constitución de plataformas de medios públicos y comunitarios, o al impulso de un foro social de Internet que democratice la red y avance una agenda ciudadana en materia de políticas de telecomunicaciones. En definitiva, el reto no es otro que volver a articular espacios de diálogo y encuentro intercultural para redefinir la agenda de las políticas de comunicación para el buen vivir desde una concepción más plural de las libertades públicas. Tal empeño constituye en nuestro tiempo, a nuestro modo de ver, la condición más importante para modificar las lógicas del dominio eurocéntrico en la comunicación contemporánea. Una apuesta adecuada, a decir verdad, a la historia, patrimonio e inteligencia de las ciencias sociales y el pensamiento latinoamericano. En esta voluntad insubordinada, la función social de la revista Chasqui, como una revista, será la de constituirse en foro de pensamiento para el proceso instituyente de reconstrucción y puesta en valor del legado histórico de las utopías que han surcado el continente. Lo contrario sería aceptar el orden reinante en forma de renuncia de la identidad y la memoria, práctica, dicho sea de paso, más que habitual en el colonialismo académico que viene produciéndose en nuestras universidades en los últimos tiempos. Por ello, consideramos que hoy más que nunca es necesario, como advierte Bernard Cassen, constituir una memoria reflexiva y autocrítica de los foros y espacios de articulación mundial, observar en la distancia las continuidades y rupturas de la geopolítica de la comunicación y su pensamiento. Situar, en fin, la memoria en el centro de la comunicación por principio y coherencia con una visión sociopráctica y crítica de la mediación. La renuncia del pensamiento social a las utopías materiales significa, a este respecto, el desplazamiento del campo de trabajo hacia el más sofisticado pancomunicacionismo, desde un discurso idealista que anula el potencial conflictivo y contradictorio del proceso de integración global del capitalismo. Las páginas de este número con el que iniciamos un tercer periodo en la historia de la revista más antigua en comunicación del subcontinente apuesta por lo contrario, por imaginar caminos no explorados, recorridos sobre las encrucijadas, pulsiones, tegumentos, tejidos y textos que dan sentido y fundamento a un pensar cosmopolita, localizado, al tiempo que universal, por su génesis liberadora. Este es el sentido de una práctica teórica posicionada en los intersticios de lo social popular. A esta transgresión nos referíamos cuando reivindicábamos la capacidad de ruptura simbólica del modo de pensar y hacer ciencia en la región, o por decir del bueno de Bolívar Echeverría. Esta es la línea de continuidad que puede ser leída entre líneas en las siguientes páginas como una suerte de salida diferente de otra modernidad posible desde el etos barroco. Un ejercicio, sin duda, de palimpsesto y configuración de la escritura dominante. Apasionante reto y garantía, puede colegir el lector, de un efectivo principio de esperanza con el que soñar la comunicación. Muchas gracias y paso la palabra a Gabriel de nuevo. Ahora le vamos a pasar la palabra a Adalid Contreras, un amigo de CIESPAL que ha sido estudiante y profesor aquí en CIESPAL y conoce la institución desde hace muchísimo tiempo, es parte de la institución. A propósito de la revista y el número dedicado a la integración y la comunicación,
yo voy a permitirme hablar un poquito al margen de lo que dice la revista, del estado de situación de la relación entre integración y comunicación, especialmente en su aplicación en América Latina. Y voy a hacer una intervención breve, destacando 3 puntos. El primer punto, que es muy común en la concepción de la integración y comunicación, tiene que ver con la etimología de los términos, ¿no? Y la etimología tanto de la integración como de la comunicación las hace como hermanas gemelas, las hace parientes, al punto que alguna gente dice que hablar de comunicación es lo mismo que hablar de integración y viceversa. Y ciertamente la etimología es así. Integratio, entre otras de sus acepciones, quiere decir completar las partes del todo. O sea, la primera comprensión de la integración era esa. Existe un todo y completamos las partes en un conjunto, en una unidad. Y hacer eso es integración. Y el comunicatio, entre otras acepciones también, además de comulgar, de convenir, quiere decir relacionar. Entonces, completar las partes en un todo único o relacionar, etimológicamente viene a generar esta confusión de que hacer integración y comunicación es hacer lo mismo. Y no es así. No es así. Y yo creo que debemos hacer más bien un esfuerzo para mirar las relaciones desde la composición de ambas disciplinas que tienen su propio campo de realización. Y para hacer este ejercicio es necesario relacionar 3 elementos: la integración, la comunicación y el contexto histórico en el cual se desenvuelve esa relación. Porque al final de cuentas, el contexto histórico va a definir el modo de relacionarse entre integración y comunicación. Bueno, pero el origen, la etimología del concepto es ese. Y debo decir que no es solamente un origen, sino que es una manera actual, contemporánea, de entender todavía la relación entre integración y comunicación. Y sin duda que la lectura del número 129 de Chasky, en muchos de sus pasajes, tiene todavía esta visión, que no es mala, es simplemente una manera de entender la relación. Transcurre la historia y los conceptos se hacen polisémicos. ¿Sí? Tanto integración como comunicación van a empezar a asumir otras acepciones. Y la manera de entender la relación integración-comunicación ya no va a ser en consecuencia por su sentido etimológico, sino va a ser más por su sentido en función, desde la función social y política que cumplen tanto la integración como la comunicación. Hay una serie de momentos que podemos destacar en la historia de las ideas de la integración de la comunicación, para ver las distintas acepciones, pero quisiera tomar solamente algunas como ejemplo. Finales del siglo XVII, ocaso del absolutismo. Integración es entendida como integralidad y comunicación es entendida como tolerancia. Entonces, veamos nada más con la etimología, el origen de los términos. Ya no están significando lo mismo. El momento histórico de plantearse las concepciones le están dando otra función. O el racionalismo inglés, que entiende la integración como la unidad de un país, como la unidad de una nación, para de esta nación buscar relaciones con otros países. Es una acepción absolutamente distinta a la del origen e incluso a la de la etapa anterior. Y comunicación se va a entender como un encuentro de diversidades. Entonces, no pierde la idea básica de comulgar, de encontrar, de relacionar, pero las acepciones que va tomando son distintas. En la historia de la relación de la integración y la comunicación, el pensamiento de Kant va a ser fundamental.
Porque Kant va a inaugurar una manera, digamos, entre comillas, moderna de entender la integración y de reconocer la función de la comunicación en la integración. Kant va a entender la integración como la cooperación entre los estados en función de distintos temas y en especial en función de la paz perpetua, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la integración se crea como un encuentro entre naciones para construir juntos sociedades de paz. Entonces, leamos esto en función de la acepción original, de completar las partes de un todo. O sea, casi pareciera que estamos hablando de otro tema. O sea, lo que pasa es que el concepto se hizo polisémico y cobró otro sentido en función del proceso histórico al que responde. También con Kant, en función de la paz perpetua, la comunicación va a ser entendida como un proceso de relación de amistad y un proceso de relación de hospitalidad. La comunicación, entonces, es entendida desde esta perspectiva como un proceso para entenderse. Y esta manera de entender la comunicación, con la manera de entender la integración de la unidad de los países en función de la paz, empieza a tener una coherencia. De todas maneras, en la historia más actualizada de los procesos de integración, es muy difícil encontrar relaciones lógicas entre integración y entre comunicación. Es más, al punto que en los procesos históricos uno puede ser el paradigma de comunicación vigente y otra la forma de hacerse la integración o al revés. Entonces, hacer un análisis de sus relaciones implica hacer un análisis muy forzado, extremadamente forzado, pero es posible hacerlo. Agarro algunos ejemplos. Se dice que el nacimiento, la legitimación de la integración como disciplina se da después de la Segunda Guerra Mundial, en un proceso que se llama el proceso de internacionalismo y que pone al mundo, más a Europa que al mundo entero, en función de buscar alternativas de seguridad y alternativas de paz. Esta es la etapa que se llama la etapa del internacionalismo, porque los nacionalismos en los que se fundamenta la Segunda Guerra Mundial tienen que dar paso a formas de encuentro amistoso entre los países, es decir, a una forma internacional de entender la composición de nuestros países y del mundo. Entonces, mientras esto va ocurriendo en el campo de la integración, o sea, el internacionalismo en función de la paz común, en función de la seguridad de los estados, en función de la eliminación de la guerra, en función de la reconstrucción de los países. Este intento de encuentro, de relacionamiento entre países, no va a encontrar en el tiempo su parangón en la comunicación, porque el paradigma dominante de comunicación de la época es el difusionismo, que viene de la escuela norteamericana. Carlitos, la comunicación de masas, el paradigma de Laswell, la teoría hipodérmica, todas estas propuestas más bien que entienden la comunicación como un hecho impositivo, casi vertical, absolutamente informativo y de difusión, en un contexto integracionista que más bien está buscando relaciones y hermanamientos. Pero es así como en este proceso histórico se da esta relación. Esto nos hace ver que las relaciones entre integración y comunicación pueden tener encuentros y pueden tener a su vez desencuentros. Y este desencuentro hace que desde el nacimiento institucionalizado de la integración, la comunicación se convierta en un elemento subalterno de la integración, prácticamente en una herramienta técnica de la integración. Y los procesos de integración van a acudir a la comunicación cuando se la requiere para trabajar medios de comunicación, para hacer una cartillita, para hacer un videíto, para hacer un spot, para hacer una publicidad, para hacer un artículo de prensa.
Entonces se instrumentaliza la comunicación desde la visión de la integración. Entonces, en esta relación, la comunicación pierde su sentido original del comunicare, del poner en común. Avanzando en la historia, la integración va a dar un giro del internacionalismo durante la Guerra Fría a la geopolítica. La Guerra Fría caracterizada por la conformación de dos grandes bloques, ¿no? El de Estados Unidos para este lado y el de Rusia para el otro lado. Y las relaciones también distantes entre los Estados Unidos al norte y nosotros al sur. Tercer mundo. La Guerra Fría. La etapa integracionista de la geopolítica, que se iba a hacer mucho más rica en la presencia de la comunicación en los procesos integracionistas. La comunicación se va a desnudar de su paradigma difusionista y bajo la escuela, bajo la influencia de la escuela crítica va a hacer presencia en los modos de entender la integración. La escuela crítica en todas sus manifestaciones y en todos sus autores. Y la escuela crítica también en su expresión latinoamericana. Javier Francisco nos habló del gnómic. Esta es la expresión materializada más clara de la escuela crítica en su aplicación latinoamericana. Entonces, tenemos ya procesos comunicacionales que no se dedican solamente a difundir, sino procesos comunicacionales que argumentan, que critican, que cuestionan, que proponen, que se interrogan sobre el futuro de las sociedades. Y entonces le contribuyen de otra manera a los procesos integracionistas. Salen de su esencia instrumentalizada. Pero la historia sigue avanzando y el consenso de Washington va a dar lugar a otra forma de hacer integración, que es la geoeconomía, que en nuestro continente se va a llamar neoliberalismo, ¿no? O sea, neoliberalismo es la expresión de la geoeconomía, que curiosamente va a combinar en la perspectiva comunicacional distintas escuelas. El neoliberalismo, la geoeconomía traen consigo un reavivamiento del difusionismo. Pero la realidad latinoamericana va a plantear otras corrientes comunicacionales. La teoría del consumo cultural, García Canclini. Las mediaciones de nuestro querido Jesús Martín Barbero. Una recuperación de la comunicación popular. Entonces, son procesos en los cuales hay una sociedad globalizadora, que se nos impone desde arriba. Pero hay formas comunicacionales en nuestras sociedades que no aceptan por sí esta imposición integracionista desde arriba, sino que la cuestionan, la resisten desde el campo de la cultura y desde el campo de la comunicación. Por esto a mí me gusta decir que las mediaciones, a diferencia de las hibridaciones de García Canclini, es una teoría de la resistencia cultural latinoamericana a la globalización. Pero veamos nuevamente procesos integracionistas por este lado, comunicación por otro lado, a veces con encuentros y otras veces con desencuentros. Lo que va a pasar en la historia institucionalizada de la integración, en organismos como la Comunidad Andina, como Mercosur, como la Unión Europea, como el SICA en América Central y otros, van a retornar al uso instrumentalizado de la comunicación. Y llegamos a esta etapa que estamos viviendo actualmente en la integración, que se llama la etapa de la geoestrategia, que está en la búsqueda de nuevos hermanamientos, de carácter económico, de carácter político, de carácter legislativo. Estamos en la búsqueda de consensos mayores para emprender también desafíos mayores. Una consecuencia de esto en América Latina es UNASUR. Otra consecuencia todavía política es la CELAC. Estamos creando pisos superiores de integración. Y desde el campo de la comunicación, curiosamente,
a pesar de este ímpetu integracionista, estamos con una comunicación que se estancó. Y estamos viviendo más bien un proceso de reposición material y espiritual del difusionismo. El neodifusionismo es una corriente que está haciendo fuerte presencia en los organismos de integración. Javier, la Unión Europea, la Comisión Europea tiene un mecanismo que se llama visibilidad, ¿no? Y para ellos la visibilidad es eso, o sea, tú tienes que poner Unión Europea en los esferos, en las banderas, por todo lado, la Unión Europea, para que se demuestre que está colaborando en procesos de cooperación en este continente. A pesar de que es mucho más rica la propuesta comunicacional de la Unión Europea como tal, en su relación integracionista con nuestros países, lo que nos llega es la visibilidad. Tú consigues un proyecto de la Unión Europea y como condición te ponen visibilidad. Y entonces hay que hacer marketing, hay que hacer publicidad de la cooperación europea. Eso no es comunicación. Pero eso es lo que a título de comunicación se está haciendo desde los procesos integracionistas, la visibilidad. Sin embargo, no todo es malo. América Latina va a recomponer con energía y CIESPAL tiene mucho que ver en esto y Pancho Sierra tiene mucho que ver en esto. Los brasileros tienen enorme participación en la recuperación de la economía política de la comunicación, ¿no? de esta concepción que nace de la comunicación crítica y se presenta en la actualidad ya no solamente ligada al desafío de la construcción de industrias culturales a la altura de nuestras sociedades, superando las asimetrías en las relaciones con otros continentes, sino que también se aferra fuertemente al derecho a la comunicación. Esta recuperación es fundamental porque empieza a penetrar en los procesos integracionistas. Y otra recuperación importantísima en nuestro continente es la comunicación para el desarrollo. La comunicación para el desarrollo en sus distintas acepciones. Comunicación para el cambio social, comunicación para el buen vivir. Son acepciones que están haciendo presencia en los procesos integracionistas. De modo tal que cuando uno va a uno de los sistemas de integración oficiales, Lacan, UNASUR o lo que fuera, se van a encontrar con trabajos fuertemente dirigidos a la información, a la publicidad. Mucha gente reduce a la página web su proceso integracionista, cree que tener una web ya hizo la comunicación y todos sabemos que eso no es así. Es más bien un recurso de la comunicación organizacional que resulta débil a la comunicación como relación, pero es un instrumento que hace presencia como difusión, y tenemos también procesos integracionistas que están trabajando esfuerzos de una comunicación más dialogal, más relacional, más participativa, más integradora desde su propia concepción. Creo que hacer referencia a estos elementos es vital, es importante para trabajar las relaciones entre integración y comunicación. Y esta es una disciplina que tiene que seguir avanzando. Y la manera de seguir avanzando, además de continuar leyendo la realidad desde lo que es la integración, desde lo que es la comunicación, de encontrar sus relaciones en contextos históricos específicos, tiene la tarea de trabajar estrategias de comunicación para la integración. En esta construcción de estrategias es cuando la relación se hace más clara. Es un proceso al que podemos llamarle como una articulación entre los sentidos de la integración con los sentidos de la comunicación. No me voy a detener ni voy a profundizar esto, pero quería decir solamente que cuando uno hace integración no hay una sola manera de hacer comunicación. No puede haber una sola manera de hacer comunicación. Son muchas las maneras de hacer comunicación que deben intervenir en la construcción de un proceso integracionista. A veces la integración se hace endógena, es decir, mira hacia adentro, mira hacia su propio fortalecimiento. Cuando esto ocurre, la comunicación educativa es un recurso absolutamente importante para fortalecer organización, junto por supuesto con la comunicación organizacional. Otras veces la integración tiene un sentido teleológico, es decir, de impacto en el mercado internacional, de presencia en el mundo, que no es lo mismo que fortalecerse hacia adentro. Y en ese sentido, recursos comunicacionales como las mediaciones,
como la información como tal. Son recursos que tienen que entrar sin dejar de hacer lo otro. Otras veces la integración tiene un sentido estratégico y hay la necesidad de pensar supranacionalmente los países, no pensarnos como países, sino pensarnos como región, pensarnos como continente, pensarnos como patria grande. Y eso no lo vas a lograr con comunicación organizacional, no lo vas a lograr con publicidad, no lo vas a lograr solo con información, lo vas a lograr con una clara aplicación de lo que es la comunicación política en todas sus expresiones. Hay que hacer política para generarse un continente unido. Pero hay también un carácter pragmático de la integración. O sea, tener resultados, tener logros, que cuando los países se juntan tengan como resultado una ley, tengan como resultado un precio conveniente de un producto para los países, lo que fuera. La integración es también pragmática. Y en ese contexto, en ese desafío, la difusión es también un recurso importante. Digo esto porque no podemos entender la relación integración-comunicación sin hacer un trabajo de estrategias de comunicación. Finalmente, algunas palabras respecto a la revista, que se las recomiendo leerla. No puedo dejar de expresar que me llamó la atención la transformación de la revista, ¿no? Más bien un libro, pero que creo que tiene la capacidad de darle presencia a CIESPAL en las características de lo que es el mundo académico y científico en este tiempo. El mundo científico está pidiendo este tipo de productos y que CIESPAL asume ese desafío me parece de suma y absoluta importancia. Pero lo decía por fuera de esta reunión, que eso no debe impedir que CIESPAL siga manteniendo una línea de trabajo con los comunicadores comunitarios, los comunicadores populares, con este público tan amplio en América Latina y tan importante en América Latina, con el cual CIESPAL está familiarizado desde hace muchísimas décadas. Está bien que CIESPAL se transforme así, pero veamos ahora la alternativa para seguir trabajando este otro campo y vamos a tener un CIESPAL con dos patas absolutamente importantes. Una metida en la academia y otra sin salir del mundo popular latinoamericano. Destaco del editorial de Francisco su propuesta de entender la patria grande no solamente como un resultado material, sino como una construcción simbólica del derecho a la comunicación. Creo que es un elemento, una afirmación importantísima que debe estar presente en toda acción que relacione integración y comunicación. La integración no es solamente beneficio material, la integración es también construcción de cultura. El sentirnos latinoamericanos es un trabajo comunicacional de fuerte orden, el hermanarnos, el no diferenciarnos del vecino. Entonces, son trabajos comunicacionales que se mueven en el campo de las batallas simbólicas. Bueno, Marita Mata, siempre brillante como siempre, ¿no? Y el artículo que tiene en la sección Tribuna de la revista, que habla de lugares incómodos para las facultades de comunicación, y que es tan bueno que gente como Marita, que además Marita es punzante, es picante, ¿no? O sea, Marita cuando habla, no habla con rodeos, ella es muy directa, y así es su artículo. Y ella señala dos temas incómodos para la academia: la comunicación popular y el derecho a la comunicación. Y con ello reclama la necesidad de que la academia le pierda el miedo a estos temas y que los incorpore en su estatuto. Yo sumaría a esto que plantea Marita la comunicación para la integración. El motivo de esta revista tiene que entrar en la academia, porque la academia es un actor todavía ausente en el mundo de la integración. Y otro tema al que la academia le veo con mucho miedo, con grandes temores, y no sé por qué, es un campo apasionante, es el de la comunicación para el buen vivir. La academia se tiene que quitar la corbata, tiene que pisar el piso de nuestras sociedades, tiene que marchar al ritmo de nuestra historia, descentrar su pensamiento, porque esta es una cosmovisión
que no se la puede leer desde los paradigmas que tenemos. Hay que crear un nuevo paradigma para entender el buen vivir, que además va a marcar la nueva era en el mundo. El capitalismo se está acabando y lo que viene es la era del buen vivir. Tenemos que ponernos al día con este desafío. Hay una sección en la revista, el monográfico, que habla de los artículos más relacionados con el tema central de la revista. Yo solamente diría que la revista ha optado por el sentido de comprensión amplio de la relación entre integración y comunicación. Pero es muy rico en la diversidad de documentos que tiene. A mí no solamente que me llama la atención, sino que me anima el leer nuevos autores, no los mismos de siempre. Nuevos autores con nuevos enfoques y desde tan distintas latitudes de nuestro continente. Es muy rico ver en el Chasqui el continente leído desde la expresión de los académicos de distintas latitudes. Hay una sección que se llama Ensayos, que es riquísima porque hace una caminata por la ecología comunicacional latinoamericana y nos va a hablar desde temas de ciudadanía hasta medios sociales, nuevas tecnologías, medios masivos. Es una caminata muy rica por la diversidad latinoamericana. Otra sección, informes, tiene un parecido muy grande con la anterior, profundiza en el análisis de los temas que toca, y las reseñas me parecen un acierto el tomarlos y redactarlos así. Y sobre todo un acierto el referirse a nuevas publicaciones. Me animaría a decir que no nos olvidemos de las viejas publicaciones, que van a ser siempre un referente en la construcción de un pensamiento latinoamericano. Estoy hablando de los temas de las políticas de comunicación, de la comunicación para el desarrollo, la comunicación popular, el NOMIC, todas estas expresiones latinoamericanas nuestras. Cierro mi intervención diciendo que me alegra mucho ver a un CIESPAL recuperándose y ganando terreno en el mundo académico. Este es un libro que da para hacer presencia en el mundo académico y debo expresar también mi gran alegría porque América Latina se lea condensada en este número del Chasqui. Así que felicitaciones y muchas gracias.